Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que estés hoy en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Me llamo Herb, soy alcohólico. Bienvenido a nuestro taller del libro grande de 12 pasos, abierto a cualquiera que esté interesado en este viaje en zigzag montaña arriba hacia una nueva vista, un despertar espiritual. Por favor, únete a mí para tener el don de una mente y un corazón abiertos. Dios, por favor, deja a un lado todo lo que creo saber sobre mí mismo, mi ingobernabilidad, los 12 pasos y tú, para tener una mente abierta y una nueva experiencia conmigo mismo, mi ingobernabilidad, los 12 pasos y especialmente contigo. Por favor, acompáñame en esta oración. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para conocer la diferencia. Bueno, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Estamos ante el cuarto paso, el inventario. Lo hemos sido durante bastante tiempo. Te di la visión general al principio y la reforcé cada vez que pasábamos a una nueva categoría. Hay tres categorías principales: el resentimiento, la ira, que es miedo contenido, el instinto de supervivencia de huir, y el sexo. Lo incluyo en la categoría del instinto de supervivencia de la deshonestidad. Luchar, huir y congelarse. Bill tiene un enfoque maravilloso. Me cambió la vida. Elevó el nivel de mi conciencia observando mi comportamiento en el resentimiento, por supuesto, observando mi ira y las incidencias de la misma. Revisar la columna 3 y hacerme una idea real de las creencias que tenía, de los delirios que tenía. 4 años sobrio, 48 años despistado. No me sorprendió que llevara esto dentro, pero sí que nunca lo hubiera visto, porque soy un buscador, un estudioso serio del desarrollo humano. Ya proceda de una formación religiosa formal que tuve, o de una formación psicológica formal que tuve, o de una exposición informal sobre desarrollo humano que tuve cada vez que tuve la oportunidad de mejorar. Siempre estuve y sigo estando buscando formas de ser mejor persona. Hasta ese momento, 4 años sobrio, se trataba más bien de comprender lo que significaba ser mejor persona. Y pensar que nunca se me ocurrió que necesitabas ponerlo en práctica en tu comportamiento y convertirte realmente en una persona mejor. Es decir, nunca hice la conexión, era tan vergonzoso cuando, de hecho, la conexión entre mis pensamientos y mis sentimientos y mi comportamiento se hizo evidente aquí en blanco y negro en el proceso de inventario. Eso es lo que realmente ocurrió. Y en la cuarta columna del inventario del resentimiento, examinar nuestros motivos y nuestra responsabilidad. Ahora lo sé, entonces no lo sabía, no era en absoluto consciente de mí mismo ni de que se estuviera produciendo ningún cambio en aquel momento. Estaba haciendo la cuarta columna. Estaba absorto, supongo que esa es la palabra correcta, en la experiencia de la vergüenza de mirar la corrupción de mis motivos y ver que yo era responsable al 100% de mi comportamiento, que yo, eso,
eso de mantener la postura de víctima que yo no sabía que tenía, pero se me hizo evidente cuando culpé a mi padre y culpé a mi madre y culpé a mi mujer y culpé a todos los jefes que tuve por los problemas de mi vida. Y todo eso se invirtió, literalmente se invirtió, donde vi que yo era de hecho el autor de todo el sufrimiento, todo al 100%. Claro que hubo problemas con todas las personas que acabo de mencionar, eran disfuncionales absolutamente. Pero ese no era el problema era mi reacción a su disfunción. Espero que hayas tenido esa experiencia, no solo conociéndola, sino literalmente teniéndola, enfrentándote a ella. Está en tu cara. Espero que esa sea tu experiencia. Espero que sea impactante. Espero que sea vergonzoso. Espero que te despierte y te moleste haber vivido así, sobre todo si es la primera vez que haces el trabajo de los pasos. Y entonces entré en el inventario del miedo. Era interesante, pero ligero en comparación con el inventario de resentimiento. Ligero en el sentido de que no había mucha revelación o experiencia en él, lo que creo que te ha quedado bastante claro en cuanto al enfoque de, es decir, tuve algunas percepciones, pero no me cambiaron la vida, como sí lo hizo esa cuarta columna. Pero entonces el inventario sexual, como repasé contigo la semana pasada, me cambió la vida, un cambio de vida total, no las 8 primeras preguntas. Eso me hizo sentir muy incómodo y consciente de mi egoísmo, de mi insensibilidad y también del daño que había hecho a tanta gente sin pensar ni tener en cuenta sus sentimientos, sus vidas, lo que fuera. Yo era el centro de mi vida, yo era el centro de la vida, como ya he mencionado nauseabundamente con frecuencia en el pasado, pero la novena pregunta fue la que me cambió la vida, el resto fue vergonzoso. La novena pregunta me cambió la vida. Afloraron en mí principios que tenía dormidos, de los que era inconsciente o consciente y no los aplicaba. Pero además de eso, y esto es algo de lo que me he dado cuenta este año mientras lo repasaba contigo, que afloraron principios que yo quería tener y que en realidad ni siquiera tenía consciente o inconscientemente, porque pude responder a esa pregunta: ¿qué debería haber hecho en su lugar? No en términos de cambiar mi historia, no en términos de culpa y vergüenza por mi historia, en un sentido malsano, no en ningún sentido de cambiar el pasado, sino de mirar el momento presente. Esto fue cuando tenía 48 años, 4 años sobrio, y creo que entonces llevaba 18 años casado. Y trayendo las situaciones que estaba mirando desde antes de casarme o antes de entrar en el monasterio y después de entrar en el monasterio y después de salir y antes de decir cómo estaba casado y luego durante mi vida de casado, mirando cada una de esas etapas del tiempo, tenía diferentes criterios y diferentes principios en cierto sentido que afloraban, algunos que tenía que no había usado y otros que no tenía que sabía que eran apropiados. Si de hecho quería ser este hombre del Renacimiento, este humano, un hombre decente, que es lo que siempre he querido. Siempre pensé que era un buen hombre, un buen tipo, bien intencionado, pero despistado a la hora de medir mi comportamiento. Es que me doy mucha cuerda. Quería lo que quería, cuando lo quería y como lo quería. Y si alguien salía herido y yo no era consciente de ello ni me importaba, eran daños colaterales.
Creo que era consciente de ello en cierto modo insensiblemente. Ese narcisismo. Así pues, hoy me gustaría pasar un rato contigo examinando el inventario sexual al principio de nuestro tiempo. Estoy muy abierto a escuchar sobre el inventario de miedo, estoy muy abierto a escuchar el inventario de resentimientos, pero me gustaría esperar probablemente al menos media hora para que podamos echar un vistazo a tu exploración, a tus preguntas sobre tu experiencia con el inventario sexual, porque esa fue la enseñanza de la semana pasada para echar un vistazo a las páginas 68 a 70. No terminamos el material del libro grande, lo haremos luego. Ese es el final, la tarea final en realidad, asignación 17. No está en el libro grande de esta manera, ni siquiera está implícito así en el libro grande, pero ahora se basa en mi experiencia, tanto en lo que se refiere al trabajo de pasos que he realizado como a los talleres, en lo que se refiere a cerrar y completar el inventario del paso 4. Realmente hay que leer el 12 y el 12. Tiene 8 o 10 o 12 páginas, probablemente 10 en el 12 y 12 en el paso 4. Y es la experiencia de Bill cuando han pasado 12 años desde que escribió el libro grande. Así que tiene 12 años más de experiencia y conciencia cuando escribe el 12 y el 12. No lo pases por alto cuando terminemos un paso. De hecho, te animaré. No es un requisito. Nada es un requisito. Francamente, no tengo normas. Pero te animo a que leas el paso correspondiente una vez que terminemos el trabajo desde el punto de vista de la enseñanza del libro grande y luego leas el y resaltes ese paso correspondiente en el 12 y 12. Haré comentarios sobre la tarea final cuando analicemos las páginas 70 y 71 la semana que viene, además de echar un vistazo a la hoja de trabajo de la tarea 17. Y luego puede que quieras revisar todo el material del documento Nuestra forma de vida. Sin embargo, creo que esa página 28 del documento Nuestra forma de la vida es en realidad un duplicado de la tarea 17. De ahí surgió la misión 17. El mayor énfasis a lo largo del trabajo que hice en aquella primera vez que repasé el libro grande y el cuarto paso fue en la revelación de cualquier área de tensión, vergüenza o secreto, aunque sea un secreto que hayas revelado a un abogado o a un terapeuta o a una persona ordenada o a un ministro de cualquier tipo o a un buen amigo. Y no es un secreto desde tu punto de vista si hay alguna conexión con la tensión o la vergüenza o un malestar con ello, a pesar de que hayas trabajado en ello antes o lo hayas revelado antes. Dirígete aquí. No es que vayas a revelarlo aquí, no, no lo harás, no hacemos un quinto paso públicamente, aparte de lo que compartes voluntariamente, pero eso te preparará para un quinto paso completo cuando empieces a programar esa cita. Y eso es otra cosa en la que quizá quieras pensar ahora porque la semana que viene, cuando acabemos, la semana que viene, cuando terminemos de desempaquetar la fase final del paso 4, te daré la tarea de echar un vistazo al comienzo del paso 5 y haremos algún tipo de. Avanzaremos con respecto a los pasos en ese punto porque la mayoría de ustedes están en el cuarto paso y estarán en el cuarto paso durante un tiempo. Así que será más una enseñanza y un proceso teórico en el que te daré las instrucciones sobre cada uno de los pasos posteriores. En realidad no lo harás, pero te daré pequeñas tareas para que te hagas una idea y podamos tener algún tipo de debate de fondo sobre ello.
Haré una hoja de trabajo sobre mi exmarido. Sí, ¿De acuerdo? Empiezo con la oración de hacer a un lado. Así que la oración apartada es como, por favor, deja a un lado todo lo que creo saber sobre mi relación con los hombres, sobre el matrimonio y sobre Brian, mi exmarido. ¿Cómo me encontré con el comienzo de nuestra relación? Brian era contratista, vino a arreglar el baño de mi piso. ¿Qué pasó después de que me pidiera salir? Así que salimos durante un par de años y nos casamos. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Cómo acabó? Estuvimos casados 2 años y yo pedí el divorcio al cabo de 2 años. ¿Dónde he estado? Egoísta. Pensando en mí, pienso, esto es lo que escribí. Mi padre acababa de fallecer y yo era muy vulnerable y necesitaba un hombre que llenara ese vacío. Entonces salía con él. Entonces falleció mi madre. Así que quería tener mi propia familia. Así que era el hombre con el que salía en ese momento. Así que eso es lo que he estado pensando. Todo gira en torno a mí, a mis necesidades, a mi vulnerabilidad, a mi evitación del dolor, del duelo. ¿Dónde fui? ¿Deshonesta? No creo que quisiera a Brian, pero pensé que podría ayudarme a hacer reformas en mi piso, ya que era contratista. Además, no estaba disponible emocionalmente y procedía un poco de una familia desestructurada. Tenía una madre alcohólica y yo creía que podía cambiarle. Así que él fue una oportunidad para llenar mi necesidad de arreglar el baño, de quererme y de que fuera un proyecto, es decir, para que mi matrimonio fuera un proyecto para mí y donde había sido desconsiderada. Era completamente ajena a sus sentimientos y necesidades. Todo era por mí. Creo que lo era. Aunque me pidió que me casara con él, yo no estaba. Nunca se trató de él ni de nosotros como relación. ¿Quién lo había oído? Puse que le había hecho daño y que me había hecho daño a mí misma. ¿He despertado celos? No lo creo. ¿He levantado sospechas? No lo creo. ¿He despertado rencor? Aunque no sé, he dicho que sí. Creo que al hacerle daño, creo que yo estoy segura de que desperté cierta amargura en él, aunque no iba dirigida a mí. al mismo tiempo. Una pregunta excelente y sí la has abordado, pero quiero asegurarme de que la gente lo entiende. En muchos casos, el paso 4 es una preparación para el paso 8 enmiendas. Y está claro que es una cuestión tal y como la has enfocado, a la que no necesitas dedicar mucho tiempo ahora para abordarla de la forma en que lo has hecho. Y luego, en algún momento, cuando llegues al paso 8, volverás sobre ello, hacer un trabajo más concienzudo para desentrañar si hubo realmente algún daño sustantivo. Pero no es necesario en este momento profundizar mucho en eso. Lo digo así porque realmente creo que necesitamos pasar por cada una de las preguntas para que afloren cualesquiera que sean nuestros pensamientos y nuestros sentimientos al respecto, pero llega a ese paso, perdona, esa pregunta número 9, que para mí es la cuestión. Ese es el punto de inflexión. Adelante. ¿En qué tuve yo la culpa? Dije que sí a casarme con un hombre, sabiendo en el fondo de mí misma que no era la persona adecuada para mí. Solo quería casarme por el bien de Marion y por otras razones que no fueran realmente las de amar, tener una relación amorosa. Cuando me acercaba a los 40, Así.
Entonces, ¿qué debería haber hecho en su lugar? Así que quiero decir, mi relación con mi ex marido es muy indicativa de muchas relaciones que he tenido con hombres a lo largo del tiempo. Y quiero decir, y pude identificar algunos patrones también a través no solo de esta hoja de trabajo, sino como los varios hombres con los que he salido. Pero básicamente es que debería haber sido sincera conmigo misma y con él. Se trata realmente de ser auténtica, sincera y valiente a la hora de detener la relación cuando debe detenerse o de trabajar en la relación si hay, ya sabes, motivos para continuar. Así que es realmente, necesito ser honesta con mis sentimientos hacia los hombres, conmigo misma y con ellos, aceptarlos y amarlos por lo que son, no utilizarlos para ningún otro fin, como no por dinero, no por prestigio, no por seguridad, no por beneficio personal. Supongo que creo que otros comportamientos que pensé que podría hacer en términos de esa pregunta, el mío es estar presente y ser consciente, como en la relación, en las interacciones, porque lo usé como una evasión para enfrentarme realmente a mi propia queja en ese momento. Es para evitar otras cosas con la relación que tengo ahora con los hombres y establecer, yo las llamo normas, pero creo que quieres decir, me refiero a valores, valores establecidos y no negociables en términos de con quién estoy, qué comportamientos debo aceptar o no. Y quiero decir que empieza conmigo y con mis propias relaciones hacia mí misma antes de imponérselo a nadie más. Otras cosas que cambiaría son los motivos. ¿Cuáles son mis motivos para estar con esa persona? Es como motivos honorables, como amistades, asociación para toda la vida. No conozco cosas del amor que sean más elevadas que solo eso. Es un contratista, arregló mi casa. O distracción de realmente de evitar mi pena y también evitar estar sola, evitar la soledad. Otra de las claves es que sentí que tenía que aprender a vivir sola antes de poder vivir con otra persona. En lugar de ir sola contigo misma. Claro, 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 sí, correcto. Sí. Así que también quiero decir, mi exmarido no estaba emocionalmente disponible, pero quiero decir, por supuesto, al hacer mi paso 4, me di cuenta de que no estaba emocionalmente disponible. Es decir, nos atraemos, creo que atraemos lo que somos. Sí, sí. O incluso quienes no somos, como una especie de agujero redondo y una clavija cuadrada. Intentamos llenar algo que no es real, pero nos haremos la ilusión de que funcionará porque tengo una lijadora estupenda y puedo redondear los cuadrados y hacer que todo encaje y sí. Así que el eje central de lo que dijiste desde mi punto de vista era sobre la conciencia, ¿verdad? Sí, porque ahí es donde te has metido. A través de este proceso de varios años, eres más consciente de lo que eres, de lo que te gusta, de lo que no te gusta y de los demás, y eres más consciente de ese tipo de dinámica de lo que nunca habías sido. Así que lo que puse es que no eras muy consciente y ahora lo eres, te comprometes a ser mucho más reflexiva sobre las implicaciones. ¿Verdad? Sí, sí. Y a ti. Determinar lo que valoras y traducirlo en ti,
en tu comportamiento y en el comportamiento de los demás, quiero decir, eso va a ser en gran medida la fórmula del éxito en una relación. ¿Verdad? Sí. Y quiero decir, la otra cosa que creo que he aprendido a través de este proceso y a través de hacer este trabajo es ser lo suficientemente valiente para saber lo que estoy sintiendo como para ser consciente de ello. Es lo mismo que la conciencia, pero los sentimientos para mí eran como quiero decir, se dejaban a un lado. Los sentimientos se apartaban. Y ser capaz de sentir los sentimientos realmente, aunque sean tristes, aunque sean embarazosos, aunque sean, ya sabes, lo que sea lo que sea, está permitido. Y permitirme hacer eso es algo que he hecho. Creo que he aprendido a través de este proceso, porque son indicadores de la intuición. Por supuesto, sí. Bueno, dos cosas en esa línea. Uno, indicaste que tu padre murió y luego murió tu madre y hubo todo un duelo. Y por supuesto, detener eso inconscientemente por algo que es así. Así que normalmente la celebración sería una especie de compensación o calmante, un calmante para el dolor que se experimentaba y que nadie quiere ese tipo de dolor. Y lo otro era el motivo poco realista de voy a cambiarle. Sí, quiero decir, él tiene mucho de maravilloso, pero necesita algunos arreglos y soy indicada para hacerlo. Lo he oído muchas veces de personas que han experimentado el dolor de eso, de la relación allí. Sí, Estupendo. Sí, de acuerdo. gracias. Y en ella tejiste algunos ingredientes para tu ideal sexual que no saldrán de un solo análisis. Y puede que no lo haya dejado tan claro. Esto es para todos los demás también. Y una vez que hayas hecho varios, puede que sean 3 y puede que sean 30, lo que sea que vayas a hacer. En cuanto a la respuesta a la pregunta número 9, este hombre dijo, toma las respuestas a la pregunta número 9 y ponlas todas en un papel aparte, identificando el principio de cada una de esas respuestas. Y luego, en meditación y oración, teje o elabora un guión, un ideal sexual a partir de esos principios para ver cómo es la imagen total. Y claro, lo hará. Se modificará o afinará con el tiempo, pero obtendrás los ingredientes principales de lo que buscas. Los carriles guía para encontrar una relación que realmente funcione en función de tus necesidades y experiencia. Sí. Quiero decir que gran parte de ese ideal sexual, creo, es cómo quiero mostrarme, Oh, vaya, eso me gusta mucho. cómo quiero estar en una relación, como cosas que salen de este solo, como honesta, presente, consciente. También presta atención a sus necesidades y a sus sentimientos. Sí, sí, se lo oí decir así a alguien que me impresionó con la afirmación, y es que me gusta mucho quién soy cuando estoy con esta otra persona. Eso es para mí, eso lo dice todo. Sí, me gusta mucho, sí. De acuerdo. Gracias, Herb. Muchas gracias, maravilloso. Supongo que me observaron. Rápidamente llegué a un montón vi algunos patrones muy rápidamente cuando lo dispuse. ¿Necesitas que repase alguno o puedo entrar en lo que creo que he sido egoísta? Bueno, creo que si describes cuál es tu experiencia será más productivo. Pasaré por la primera novia seria que tuve. Esto fue cuando tenía 22.
La conocí a través de mi hermano y solo fue un encuentro casual y ella pareció sentirse atraída por mí, así que empezamos a salir. Ella y yo éramos vírgenes, perdimos la virginidad el uno con el otro y luego iniciamos una relación monógama. ¿Qué pasó? Eso ocurrió. ¿Cómo acabó? Me convertí. No me sentía muy atraído por ella, así que empecé a distanciarme y luego empecé a interesarme por otra persona. ¿Y dónde había sido yo egoísta? Bueno, como he dicho, no me sentía fuertemente atraído por ella y solo pensaba en mis propias necesidades físicas y estaba atado a eso. No sé si esto pertenece como columna o no, pero sabes, realmente tenía mucha baja autoestima y la creencia de que no era adorable. ¿Dónde había sido? Desconsiderado. Nunca debí iniciar una relación con ella porque no me sentía lo suficientemente atraído hacia ella, y sabía que ella me quería más que yo a ella. ¿A quien he hecho daño le hice daño? ¿Y desperté celos? Sí. ¿Y sospecho? Sí. ¿Y amargura, supongo? Sí. ¿Dónde estuvo la culpa? Fui deshonesto. Sabía que yo le gustaba más que ella a mí y dejé que siguiera así porque era demasiado codependiente y no quería herir sus sentimientos, y se convirtió en un gran lío. ¿Qué debería haber hecho? Ser sincero conmigo mismo e iniciar una relación con esta persona. Pero esta plantilla es como la plantilla de muchas otras relaciones posteriores, en las que personas en las que no estaba interesado y como tenía baja autoestima, simplemente les seguí la corriente porque les gustaba Por supuesto, y era deshonesto. por supuesto. Así que ya ves el patrón. Y Sí, la razón del patrón es, sí, tomaste el camino más fácil y suave. sí. Entonces, has elaborado una secuencia de principios basada en la respuesta a la pregunta número 9. ¿Sabes? Todavía no lo he hecho. Muy bien, hacia allí vas. No, en serio, porque ya has visto el patrón. Sí. Y así, una de las obviedades de las que acabas de hablar pone palabras en tu boca, pero solo estoy haciendo que todo sea visible, uniéndolo todo. Y es que si no sientes una atracción inicial hacia ellos, probablemente no necesites perder tu tiempo ni el suyo. Sí, puede que en un momento dado no lo entendieras, pero ahora tienes muy clara una parte de la motivación, así que tienes que incorporar eso al proceso de pensamiento. Bueno, a esa edad tenía entre 20 y 30 años. No tenía ningún concepto de la codependencia. Correcto, absolutamente. Sí, sí. Gracias. ¿Dices entonces que este ejercicio fue útil? Sí. Sí, sí, y para mí la forma en que Bill lo lleva a una conclusión es el ejercicio final. Dice, utilizas esta información de estas 9 preguntas para crear tu ideal sexual, es decir, los principios que te guiarán en tus futuras decisiones sobre el comportamiento. Tengo un miedo que me gustaría atravesar, pero lo hice. Quería decir algo sobre el inventario de sexo. Algún éxito, quizá algo esperanzador para la gente. Uno de mis mayores miedos cuando hice el taller en 2011 e incluso todas las veces anteriores era quedarme sola el resto de mi vida. E hice mi inventario e hice un primer paso en 2013 y me puse debajo de lo de abajo y creé ese ideal para mí. Y mi padrino me dijo, sal y sé la mujer por la que alguien pueda sentirse atraído así. Y eso me ocurrió realmente. Así que voy a hacerlo. Hay esperanza para todos. Pero lo que acabas de confirmar, sin embargo, es un proceso, no ocurre el lunes. No, ¿Sí? Según oí,
Fueron 2 o 3 años de un proceso en el que te enfrentabas a ti mismo y adquirías tus propios valores y luego empezabas a vivir de acuerdo con tus propios valores. Y mira cómo se manifiesta. ¿Sí? ¿Bonito? Bien, gracias. Voy a hacer un inventario de miedos. Por favor. Temo perder el control. ¿Por qué? Porque entonces tendría que confiar en otras personas. ¿Y por qué es importante? Porque en última instancia me siento inferior a los demás e intento compensarlo actuando como una sabelotodo. ¿Por qué? Porque tengo miedo de ser incompetente. ¿Por qué? Porque en mi familia de origen me ignoraban a menos que actuara. Creo que si no soy perfecta no tengo ningún valor. Si no soy el mejor no soy nada. Y si es así, y si no valgo no me querrán ni aceptarán. Sí, acepta. Es una palabra que escribí que te da miedo que no te acepten. Háblame un poco del control. Al principio me daba este miedo cuando trabajaba como profesora y tenía un plan de estudios o un trabajo que hacer en mi mente y tenía miedo de perder el control. Bueno, en mi plantilla que hice mencioné que temo perder el control, especialmente cuando estoy a cargo de algo. De acuerdo. Así que has hecho la hoja de ejercicios. ¿Cómo? Sí, así es. ¿Por qué no lo lees? Tengo miedo a perder el control, sobre todo cuando estoy a cargo de algo. ¿Por qué lo tengo? Porque tendría que confiar en otras personas. Me siento realmente inferior a otros. Porque en mi familia de origen me ignoraban a menos que lo lograra. Es como una repetición de eso. Así es. Así que tengo la creencia distorsionada de que si no soy perfecta, no valgo nada. Y el comportamiento que se manifiesta es que soy muy cerrada cuando estoy a cargo de algo y soy rígida, especialmente cuando tengo miedo, temo que algo falle o que cometa un error. Ah, sí, claro. Actúo a la defensiva cada vez que alguien cuestiona mi experiencia. Sobrecompenso el sentimiento de inferioridad siendo una sabelotodo. Y me enfado conmigo misma y a veces con otras personas si cometo un error y arremeto contra ellas si alguien intenta corregirme. De acuerdo, pero ¿qué es lo contrario en términos de la virtud, humildad, estar bien? ¿Con cómo van las cosas? Bueno, me puse a confiar en Dios de que voy a estar bien pase lo que pase, dejándome llevar por la corriente. Y lo último que puse fue la confianza con la naturaleza compasiva hacia mí misma. Me gusta más la palabra confiada que cualquiera de las otras que utilizas. Escribí flexible en contraposición a rígido. ¿Y cómo sería tu comportamiento si de hecho tuvieras confianza y flexibilidad y confiaras en ti misma? Bueno, puede coincidir con lo que realmente escribí, que es que no estoy apegada ni atrapada por el resultado de las cosas. Sí. No apegarse al resultado es maravilloso. ¿Y que estaría indefenso? Indefendible. Me encanta esa palabra. Sí. No tengo que defender nada. Sí, si tengo la humildad adecuada, claro que cometeré errores, pero tengo confianza en mí mismo y en mi experiencia. Y yo no controlo nada, por eso cuestiono la palabra. No me gusta la palabra control porque es un engaño. No tenemos ningún control. No controlas tu clase. Cuando diriges una clase, influyes en ella, pero no la controlas. Sí, Y no controlo a mi familia. Estoy jubilada ahora, pero sigo con estos problemas. no controlas los latidos de tu corazón, no controlas tu respiración, no controlas tu digestión, no controlas el aire de la habitación. Bueno, un poco con el indicador de temperatura, seguro, pero ¿entiendes lo que quiero decir? Control. ¿No es una palabra sana? Incluso cuando conduzco no controlo el coche. No controlo mi propia seguridad. Me preguntaba si porque parecía que tenía un miedo paralelo a ser. Perder el control o cometer un error es en realidad el miedo principal. Por supuesto, sí. Así que de eso se trata realmente.
Pues son muchos. Probablemente no sea una explicación sencilla, porque te criticarán y tu peor miedo es no ser competente porque te han dicho todo el tiempo que eres incompetente. Sí. Así que tomamos las acciones contrarias en función de la virtud que queremos tener. Supongamos que tienes miedo y no sientes que tengas valor, pero humildad y valor es lo que quieres. Entonces empiezas a actuar como si lo hubieras hecho, como si tuvieras humildad y valor. Actúas así aunque no sientas que sea real, pero actúas y con el tiempo se convierte en real. Ese es el secreto para toda la vida. Y a través del programa actúa como si eso fuera así, la lección que espero que hayamos comunicado en el segundo paso. Todavía no lo sé. No sé si Dios existe o no, pero tomé la decisión de que sí existe y vivo mi vida como si así fuera y parece que funciona bastante bien. Sí, no me importa. ¿Sabes a qué me refiero? Gracias, Herb. Está bien, gracias. Hola, Herb. Me gustaría hacer el inventario del miedo y me gustaría hacer esa parte en la que está por debajo y por debajo y por debajo, porque quiero que todo el mundo lo haga. Empieza realmente con eso, porque creo que es un buen punto de partida para intentar ver cuáles son las causas profundas y luego ponerlo en la parrilla para ver cuál es el giro, porque Quiero saber si voy en la dirección correcta. Mis miedos a asumir riesgos, y eso me vendría bien. Tengo ese miedo a todo, pero voy a decir específicamente sobre hacer obras de arte, el miedo que subyace, es decir, que no salga bien, no confío en mí misma. Segunda suposición. No estoy a la altura, no soy lo suficientemente buena. Bajo eso, mis ideas, mis decisiones, elecciones serán cuestionadas, despreciadas, inaceptables. Bajo eso pareceré tonta, seré ridiculizada, criticada y me sentiré disminuida. Debajo de eso quedaré expuesta como carente de talento o creatividad. Bajo eso seré vulnerable. Me doy por vencida. Debajo de eso me siento avergonzada e inútil. sí, 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 Es eso. sí, sí. Quiero decir, bueno, ¿cuál es tu experiencia al desempacarlo así? ¿Crees que has llegado a algún punto débil? Creo que sí. Pero lo que me sorprendió fue la vergüenza, pero la siento, sí, por alguna razón es una vergüenza, y la inutilidad. Sí, sí, la verdad es que estás dando mucho poder a otras personas, ¿no? Así es. Si dices algo sobre lo que estoy haciendo, lo cambiaré. Es decir, es como, Sí, es lamentable porque eso es traicionar tu arte, ¿no? Ahora bien, si te dedicas a la crítica de arte o a algún profesor experimentado, eso es una cosa, pero la mayoría de la gente no tiene ni puta idea, francamente, todos son críticos. y fingen que saben cosas y no es así, y aunque lo hagan es tu arte. De hecho, estoy aprendiendo. Esto es lo que soy. Estoy en este proceso. Sí, Que le doy demasiada importancia a lo que piensan los demás y que de todas formas lo secundo y cambio las cosas. Y luego finalmente me di cuenta de ello, sí. porque alguien hizo un comentario sobre no está eso demasiado cerca del borde y cambié las cosas. Esa es la parte del cuadro que no me gusta. Muy bien, ves aprendiendo de eso. Resulta que haces la hoja de trabajo, el miedo funciona, Sí, bueno, lo he intentado. por supuesto. De acuerdo, número. Bueno, lo estoy escribiendo. Solo tengo. ¿Cuál es el comportamiento manifestado? Resistencia, rechazo, no acción congelada. Y tengo la virtud es, esto es lo que me pasa, 4 y 5. La virtud es la autoaceptación y la confianza en mí mismo. Eso me encanta. Sí, absolutamente. De acuerdo, Sí. sí.
Y también voy a decir valorarme a mí misma. Sí. Escribo esto. Sí. Y luego la acción que he escrito es lo contrario de la virtud. No estoy muy segura de pero escribí. Tengo que reformular mis expectativas y tratar el arte como una práctica y no como obras maestras. Eso me gusta, pero no lo hago. No estoy seguro de que hayas interpretado correctamente la quinta columna. La quinta columna sale de la cuarta columna. Si confiaras en ti misma, ¿cómo te comportarías? Oh, sí, lo haría. Gracias. Tengo un gran cuadro que he empezado y soy yo con mi vestido de primera comunión y todo es blanco y negro. Y solo quiero hablar del mundo en blanco y negro, de entrar en el mundo en blanco y negro, de lo bueno y lo malo, de ese tipo de cosas. Y alguien comentó lo de la cara y lo dejé a un lado. Acabo de darme cuenta que cuando lo comentaban yo lo dejaba de lado y eso no es bueno. Y me gustaría seguir con ello. Y hay un par de ideas más que tengo que perseguir. Así que yo diría simplemente perseguir mis ideas y no preocuparme tanto por el resultado. La idea de este proceso es que no lo soy. Como lo digo, excepto las cosas que no puedo cambiar, lo he hecho. El resultado depende de Dios. El resultado es el que sea. Sí. Y me preocupa tanto el producto que me centraría más en el proceso. Sí, ¿les gustará? Sí, y es como, ¿me gustará? Exactamente. Mira lo que dijiste sobre lo otro de cerca del borde y lo cambiaste y no te gustó esa parte de todo el cuadro. Todavía no lo sé. Sí, al 100%. Ahora eres el artista que hace una pausa y escucha las observaciones de la gente y las evalúa y dice, vaya, eso tiene algún sentido. O no, no sabes de lo que hablas. O simplemente decir, bueno, puede que sea correcto, pero esta es mi intuición al respecto y voy a seguir mis instintos porque es mi arte y voy a practicarlo. Si no me gusta el resultado, pues lo vuelvo a hacer. Pero tienes razón en que no invertir en el resultado ni en los resultados. Ese fue para mí el gran avance con respecto a la meditación. Soy responsable del esfuerzo y los resultados no son asunto mío. Ahora, como artista, quieres hacerlo. Quieres producir algo de lo que tengas una idea, como has dicho, en tu cabeza, en cuanto al impacto que va a intentar fomentar en la gente cuando lo vea. Correcto. Bueno, no quiero poner palabras en tu boca. ¿Es eso lo que estás pensando? Y sin embargo, yo acabo de recibir esto aquí que hago lo que hago. Es decir, tengo la idea de que quiero retratar esto. Este sentir o percepción. Sí. Y lo estoy. Y lo que sea. La gente va a venir con lo que se les ocurra. Sí. Y no lo soy. Y van a verlo a través de su propia experiencia. Me gusta. Sí, seguro que sí. Ven, acabo de ir a la exposición de Van Gogh. Ah, Es mi artista favorito, absolutamente, por muchas razones que no voy a tratar aquí, pero dudo que pensara en lo que pensaban los demás. y no. Y de todos modos, recuerdo que pregunté a mis alumnos si hacían algo que les gustara hacer y todos pintaron y todos. No vendió ni un cuadro en toda su vida, salvo a su hermano. ¿Continuarías haciéndolo? Después de todo, no puedo, me cuesta hacerlo. Como preparación para ir a la exposición, leí su biografía, una biografía breve, y se me partió el corazón al saber que solo vendió un cuadro y fue a su hermano, algo por una cantidad mínima. Es algo así como, Dios mío, dice, bueno, en fin, ahí lo tienes. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias por el tiempo y de verdad que quiero alimentar mi espíritu. Hazlo. Y sí, gracias a ti, me valoro, así que muchas gracias.
De nada. Acabo de terminar un libro. Esto viene probablemente de los años 80, tal vez de una persona de 12 pasos que es artista y se llama El Camino del Artista. Ah, sí, es uno de mis libros. Lo tuve durante años y por fin lo leí hace un par de meses. Realmente merece la pena leerlo, sobre todo si eres artista. No vale la pena hacerlo porque sí, es sobre escribir. Solo voy a decir que en realidad es un libro de trabajo. Sí, eso es correcto, sí. Pero yo solo lo leí porque no quería hacer el libro de ejercicios que ella sugiere que yo leo sobre los pasos, pero no hago los pasos, dijo alguien. De acuerdo, sí, sí. ¿De acuerdo? Muchas gracias, lo aprecio. Sí. Sé fiel a tu arte, ten integridad. Gracias, gracias. Gracias. El miedo es que el prometido no se presente a la boda, el día de la boda en sí. ¿Por qué tengo ese miedo? Es porque le pillé en una mentira hace 2 semanas. ¿Qué comportamiento manifestó? Esta noche he vuelto a mirar su teléfono para confirmarlo. Algo raro está pasando. Columna 4. Nombrar lo contrario de este miedo sería confiar en Dios. No creo que Dios tenga que ver con esto. Confío en Él, no lo sé. No lo sé, pero has dicho que ya ha mentido 2 veces. Es como una vez y creo que lo cogí en un segundo. Pero no lo sabes. No. De acuerdo. Podría despertarlos y preguntarles, pero quizá no obtenga una respuesta sincera. Has mirado su teléfono. Ese fue tu comportamiento. Correcto. De acuerdo. ¿La primera vez o la segunda? Segunda vez. Así que no has tenido ocasión de confirmar realmente lo que viste por teléfono esta segunda vez. No. Así que en cierto modo estás saltando a una conclusión, como ya he dicho. Sí, salto con palos sobre nave aérea. De acuerdo. Así que el comportamiento consiste en tener el valor de dirigirse a él cuando sea oportuno, tal vez después de que se despierte, para que de hecho, como tú dices, no pinches al oso. Ok. Y ten el valor de abordarlo. Porque si le pillas en una segunda mentira, entonces sabes que es un mentiroso. Puedes casarte con un mentiroso, pero no va a cambiar. Y me acordé y compartí esto con él cuando me enteré y lo llevamos a terapia, lo llevamos a un sacerdote y le dije, he aprendido en esta clase que he tomado lo que alguien hace en una parte de su vida, lo hace en todas las demás. Hay otras áreas en las que sí, hay deshonestidad, sí. Necesito mirar eso y ser realista con ello. Así que la cuarta columna es la acción que necesitas. Sí, reza, por supuesto, pero tienes que abordarlo con él. Tienes que tener el valor de abordarlo, de ver lo que está pasando y luego tener el valor de comprender cuáles son las consecuencias que te acarrean. Quiero decir, no te estoy diciendo lo que tienes que hacer, pero las alternativas son que tengas la conversación y él te confirme que mintió y puedas casarte con él de todas formas o no casarte con él. Y eso requerirá valentía por parte de ambos, por ambas partes. ¿Correcto? Así que la cuarta columna sería comunicar claramente. Y una comunicación tan clara, y luego él, ¿cuál sería entonces el comportamiento posterior si tú fueras capaz de comunicarte con valentía y claridad? Con él en esa cuarta columna, ¿cuál es él? ¿Cuál es el resultado o el comportamiento que se deriva de ello? Si es mentira, se cancela la boda. Repítelo. Lo haré. Si es otra mentira, porque lo sabré. Yo lo sabré, lo que mi instinto me dice que sé. Lo que me dice el Espíritu Santo, obviamente. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Esta era su segunda oportunidad.
Y si miente, esa mañana sale por la puerta y mañana por la mañana se va. Así que ahí fue donde llegué. ¿Y es que confíes en tu intuición? Sí, Sí. No sabía cómo se traducía eso. Primero dijiste, lo haré, necesito escuchar mi intuición, y entonces dijiste, y emprenderé esta acción. Sí, es mejor el dolor a corto plazo que a largo plazo. sí. Sí, sí, Gracias, Herb. reza y buena suerte. Sí, Gracias. gracias. Tengo miedo de que el chico que me gusta de verdad no sienta lo mismo por mí. De acuerdo. Y eso va con el miedo al abandono, el miedo a estar sola, a no encontrar a mi alma gemela, a envejecer sola. Así que la columna que no encontré a mi alma gemela fue la que puse por mi miedo. ¿Funciona? Claro. Es muy difícil leer esto. Para mí no sé si lo es. Sí ha sido una copia de una copia, pero me estoy esforzando. Necesito una lupa. Entonces dice, ¿por qué lo tengo, el miedo? ¿Eso es lo que dice? Ahora soy mayor, no tan atractiva. Sí, de acuerdo. Dios, tengo que hacerlo. ¿Qué comportamiento se manifiesta? Retrocedo, me retiro, comienzo una lista de contras para mi rápida huida. Me voy antes de que él me deje a mí. Lo tengo, eso es lo que escribí. De acuerdo. Y ese es un patrón que yo vi y yo. Bueno, esa es una forma de protegerte en tu propio ego, es que tomarás la primera iniciativa sin hacer la debida diligencia que construiría una relación. Entonces, sí, es una profecía autocumplida. Si sigues con esa pauta, te quedarás sola. Por supuesto. Ahora lo entiendo. Esto fue realmente útil. Veamos, lo siento, tengo problemas para leer esto. Oh, nombra lo contrario del miedo. Puse encontrar, hallar compañía en mi alma gemela. No, eso es una solución, eso no es lo contrario del miedo. Tienes miedo de no serlo, que no te tiene tanto cariño como tú a él. Ese es tu miedo. Sí. Entonces, ¿qué sería lo contrario de ese miedo? Lo contrario sería eso. Que debería estar bien pase lo que pase. Dios mío, no. Que él siente lo mismo. Pues no lo sé. ¿Cómo lo sabes? ¿Lo haces? ¿Lees la mente? No, se trata más bien de esperar. Esperar. ¿Por qué no le dices? Compartiría con él que yo tengo esto. Esta incomodidad hace que yo esté más implicada en esta relación que tú. Y no sé si es una intuición o un delirio y una fantasía, pero hablemos de ello. ¿En qué punto te encuentras en cuanto a tu interés por mí y el compromiso para una relación a largo plazo? ¿Qué te parece? Suena aterrador. Da mucho miedo, sí. Nunca he hecho eso en toda mi vida. ¿Qué tal te funciona? No es bueno. Pues sí, claro, porque lo has hecho. No sabes cuál es la verdad, pero la mezclas. Sí, Está a punto de dejarme, voy a dejarlo primero. lo sé. No sabes que él, y no sabes que tenía un anillo de compromiso en el bolsillo. Correcto. Exacto. Así que la última columna que escribí sería más honesta, vulnerable y le expondría mis deseos. Es lo que acabas de decir. Así es.
Da en el clavo con un solo ajuste, y es que le haría algunas preguntas. No te limites a exponer su deseo, pregúntale alguno. Sé directa, ten valor, De acuerdo. o como se suele decir, el descaro. Sí. Hacerle algunas preguntas directas sabiendo que las respuestas que dé pueden no ser las que tú quieres. Correcto. Sí, pero me gusta lo que dices, que es mejor enterarse pronto que tarde. Correcto. Eso era como lo pequeño, esa era la chispa que había, Correcto. porque de verdad he estado en relaciones muy largas y son una tortura. Pues porque tienes miedo a comunicarte, porque tienes miedo a la verdad, tienes una sospecha y lo estás. ¿Han sido válidas tus intuiciones en la mayoría de los casos? No, Qué interesante, esperaba una respuesta diferente. Pues bien, eso es algo que realmente tienes que analizar porque entonces sí que eres dada al engaño. no, me refería a eso, sí que tengo. Creo que mi instinto y mis intuiciones, lo que no creo es lo que me dice mi cabeza. Ah, Esa es la parte en la que tengo la hilatura. Y gracias a Dios, cuando empecé a hacer esto, empecé a escribir y me estoy dando cuenta de que simplemente escribiendo cosas y usando esto, empezando con este tipo de plantillas, con las columnas y luego simplemente escribiendo. Y he estado escribiendo como una loca y estoy respondiendo a mis preguntas. sí, exactamente. Es increíble. Y como has dicho, ya está todo aquí. Las respuestas ya están aquí. Pero parece que para mí, de todos modos, la forma de manifestar la respuesta es simplemente escribiendo. Algunas personas lo hacen escribiendo, otras hablando, pero mi recomendación es sí, haz la escritura porque obviamente estás conectado a ella, te está funcionando y luego compártelo con tu madrina. De acuerdo. Oh, espera, ¿qué pasó ahora? No tengo madrina. Bueno, ya veo lo que acabas de hacer, de acuerdo. Es una decisión por tu parte. Recomiendo a la gente que tenga un compañero de responsabilidad. Me da igual que lo llames padrino o no. ¿Hay alguien en el programa con experiencia en quien confíes y con quien puedas compartir esto? Podría encontrar a alguien. Pues reza al respecto. Es muy importante que leas con transparencia lo que has escrito a alguien en quien confíes que tiene experiencia y que no va a tener una agenda contigo ni a intentar manipularte o confirmarte. Mi experiencia es que escribirlo, y me remonto a 1984, antes de entrar en un programa, escribirlo era importante. Me dio el principio de la comprensión. Sí. Pero cuando lo leo en voz alta a un grupo de personas, ahora bien, no era tan personal en el sentido de que se trataba más bien de mi forma de beber. Fue entonces cuando se abrió el telón cuando lo leí en voz alta. Y no tenía ni idea de que eso ocurriría así. Eso es interesante. Eso me pasó cuando lo leí al día siguiente. Creo que ese es el beneficio, léelo tú mismo. Sí. Otra cosa que podría recomendarte es que lo leas en voz alta. Léetelo en voz alta, porque eso también me beneficiaba a mí. Sí. Cuando hice eso en mi desagravio a mi padre en el cementerio, escribí la carta en el cementerio, luego lo leí en voz alta. Cuando lo escribí, mi corazón se abrió cuando lo leí en voz alta, todas mis emociones se abrieron. Y entonces la última observación de volver atrás y mirar todo este proceso de 12 pasos. El paso 4 trata sobre escribir. El quinto paso consiste en hablarlo con alguien. Esta es la antigua tradición de la terapia conversacional, de verdad, lo diré en esos términos. Así que yo creo que tienes algunas ideas de cómo hacer que sea potente y eficaz para ti. Eso es estupendo. Es una discusión maravillosa. Espero que la gente escuchara realmente ese proceso y experimenta con eso. Si nunca han experimentado con eso,
La personalidad y las características propias de cada persona se aprovecharán de distintas maneras. Y acabamos de explorar aquí una o dos cosas que pueden ser útiles. Sí. Hola, Herb. He hablado contigo de mi hijo de 31 años, y te he dicho que tiene una novia prometida con la que lleva 13 años y que he deseado que rompa con ella porque es una facilitadora. Pues bien, ella rompió con él hace 4 días y le pidió que se fuera de casa inmediatamente. Y es chocante porque ella le pidió matrimonio en enero y han estado mirando lugares para casarse y todo tipo de cosas, y simplemente ella se alocó. De acuerdo, ¿cómo va él? No muy bien. De acuerdo. Sí, no está bien. ¿Se ha mudado? Está en proceso, está haciendo las maletas. Le ayudé el primer día, pero nos peleamos porque ¿Por qué le ayudas? solo lo hice el primer día para traer cajas, pero no lo he hecho después. No te metas. Estoy, pero tengo un inventario de miedos, ¿De acuerdo? porque parece que se está volviendo loco de manía. Estaba al teléfono. Su vida es asunto suyo, no nuestro ni tuyo. ¿Está buscando ayuda profesional? Todavía no, está ocupado empacando. Eso es lo único que podría sugerir. No te metas, apártate de su camino. Ya es mayorcito para cuidar de sí mismo y sufrir las consecuencias de no hacerlo. ¿Dónde se muda? ¿Va a ir a Boston? ¿Entonces no vivirá contigo? No, eso no funcionaría, no, eso no funcionaría. Y me he dado cuenta de lo mucho que reacciono ante él. Repítelo, repítelo. ¿Reacciono? Creo que la reacción es mi mayor lección. Cuando me ataca, se enfada por todo lo que digo. Reacciono. Deja de decir cosas. Lo intento. He estado dejándolo solo, que no es mí. No tengo la sobriedad emocional. Pero lo tendrás. Leamos tu inventario de miedos. Para que se arrepienta y se entristezca durante mucho tiempo por sus elecciones y me corte por la rabia que siente hacia sí mismo. Que se suicidará porque ha dicho eso. Que no le conozco, no es quien yo creía que era. Lleva tanto tiempo escondiéndose detrás de la hierba y los videojuegos que ya no existe. ¿Y por qué lo tengo? He tachado muchas cosas y he escrito, no estoy lo suficientemente sobria emocionalmente para lidiar con esto. Su ira no crecía ni se desarrollaba. Temo por él. Lo que manifiesta el comportamiento es desesperación, tristeza, pérdida, dolor, confusión, pensando en él todo el tiempo, queriendo ayudarle. Frustración, fracaso, desesperanza, incomprensión. De acuerdo, ¿cuál es el Ben? Lo contrario es que ahora crecerá. No, tu virtud, no, tu virtud, no la suya. De acuerdo. Que dejaré de hacer de él mi poder superior y me defenderé con mis actos y no con mis palabras. Sé fuerte por mí misma y eso le ayudará a él. De acuerdo, eso es razonable. ¿Y cuál sería el comportamiento si te defendieras y además no fueras codependiente? Tener más fe. Cuidarme mejor. Creer en él y en su capacidad para crecer y ser feliz y tener éxito en lo que se proponga y tener un poder superior. De acuerdo, bueno, lo único conductual que había era cuidarse, lo cual está muy bien. Eso está muy bien. Si te sumas y te mantienes al margen de sus asuntos, despréndete de él. Esa es la otra. Reaccionar y desapegarse son las dos palabras, pero han sido 4 días muy dolorosos, seguro. Para él especialmente, pero también para ti. ¿Estás en Al-Anon?
Sí, sí. Voy a grupos de padres, voy a muchas reuniones de padres en las que hay muchos padres cuyos hijos se han suicidado y todas esas cosas. Así que ahora está en un lugar muy vulnerable porque durante 13 años la ha controlado completamente. Y durante 13 años tus pensamientos sobre él te han controlado. Hola. ¿Es cierto? Sigue ocurriendo. Sí. Más de la mitad de la charla. Sí. Ha sido sobre él, no sobre ti. Ya lo sé. Así que realmente necesitas permanecer muy cerca de tu madrina y de tu práctica de meditación en la oración. Sí, sí. La vida está en sesión con todos nosotros. Es decir, no puedes tener un grupo como este haciendo el trabajo que estamos haciendo durante 9 meses, 8 meses, ciertamente, y no tener muchos dramas porque la vida está llena de ellos. Así que gracias por mantenernos informados, pero céntrate en tu propio trabajo aquí. Correcto. Bien. Muy bien, equipo. Un trabajo maravilloso. Voy a llevarte a esta oración de transformación. Me alegro mucho de que la utilicemos porque capta de qué va todo esto, lo que estamos haciendo de enero a diciembre. Ya está, estamos girando y nos están girando. Un proceso y una promesa. Señor, haz de mí un canal de tu paz para que donde haya odio lleve amor, para que donde haya mal pueda llevar el espíritu del perdón, para que donde haya discordia yo traiga armonía, para que donde haya error yo lleve la verdad, para que donde haya duda yo lleve la fe, para que donde haya angustia yo lleve esperanza, para que donde haya sombras lleve yo la luz y que donde haya tristeza yo pueda llevar alegría. Señor, haz que busque más consolar que ser consolado, comprender que ser comprendido, amar que ser amado, pues es olvidándose de uno mismo como se encuentra, perdonándose es perdonado, muriéndose despierta a la vida eterna. Amén. Y por supuesto, eso es lo que estamos haciendo aquí en el cuarto y el quinto paso, sobre todo identificar las áreas que necesitan morir. Sí, gracias a todos.